Hola, hola. Bueno, ya poco a poco se están integrando. Hola, Maru, como siempre, cliente frecuente. Gracias, Maru, por estar aquí. Gracias a todos y a todas que nos acompañan siempre con su presencia. Y pues bueno, hoy es un día muy especial para mí porque es un cierre de mi participación en Hijas del Viento por motivos personales, por compromisos laborales. Y pues qué mejor que cerrar con un gran amigo, además de que es una excelente persona y un excelente investigador, médico, sexólogo, educador en sexualidad y bueno, ¿qué les digo? Mi asesor de tesis y una persona que ha estado presente en momentos trascendentes de mi vida. Entonces, me da muchísimo gusto tenerte, Osmar, aquí en este día, cerrando con broche de oro mi ciclo que cierra. Quiero agradecer en este ciclo la participación de varias personas que hicieron posible todo esto. Aquí está Albino Contreras, lo estoy viendo presente. Justo el 20 de mayo iniciamos, Albino, con tu plática conmigo y después de un hackeo, me animaste a salir adelante con este proyecto. Entonces, Albino, te agradezco infinitamente. No solamente eres un excelente profesional, eres un gran amigo. Te valoro muchísimo y agradezco toda tu acompañamiento a lo largo de mi vida profesional y personal. Y pues también quiero agradecer aquí a mi hermana, a la cisterna, que también aquí la veo. Gracias, hermana. Más de 50 carteles que realizaste, más de 50 desde el 20 de mayo, semana a semana, con todo el amor, con toda tu entrega y pues de una forma, ahora sí que un regalo del corazón que nos hiciste a Alma y a mí, a Hijas del Viento, y pues desde el inicio que comenzó esto. Y pues bueno, quiero también agradecer a mis padres, a mi hermana que están aquí presentes y que cada programa formaron parte dentro de la pandemia nos unimos gracias a esto también más. Entonces, muchas gracias. Yo sé que no les gusta que hable de ellos, pero les agradezco mucho y todos los valores que me inculcaron, mi profesionalismo y sobre todo, pues mi gratitud. Gracias, Alma Aldana, sobre todo a ti por este acompañamiento a partir del 15 de agosto, que es una fecha especial para mí porque es el aniversario de Mujer Plena y que participaste conmigo, me hiciste el favor de participar conmigo y de crear ese bello programa sobre erotismo, alimento del alma, donde se honró tu trayectoria y quiero pues siempre agradecerte. Valoro mucho tu acompañamiento en todo este proceso, mi gratitud, mi reconocimiento, mi admiración, mi lealtad y mi cariño. Entonces, pues con esto yo cierro mi participación. Alma continuará con este bello proyecto porque es un proyecto de verdad creado desde el corazón, con todo el amor, con toda la buena intención para contribuir de distintas formas y creo que pues en toda la vida hay ciclos. Hoy para mí toca cerrar este ciclo. Continuaré como siempre lo he hecho, porque siempre lo he hecho siempre trabajando, que es lo que más sé hacer, lo que más me gusta, en lo que me apasiona. Y continuaré con diferentes proyectos, haciendo cosas, porque pues soy inquieta y eso me lleva a querer participar siempre. También quiero agradecer a Anabel, que se encargaba de regar las flores y las plantas y ponerlas cada presentación, nos las traía para nuestros invitados. Entonces, pues no sé si nos está viendo Anabel, pero también Alma, si le puedes agradecer a través de este conducto, decirle también que le agradezco mucho su presencia y pues a cada uno de ustedes, Silvia Márquez, siempre aquí presente, Albino, Maru, bueno, no quiero decir nombres, Jaime, estuvieron tantas personas presentes todo este tiempo, más de 50 entrevistas desde que inicié el 20 de mayo con este proyecto y después con Alma el 15 de agosto y después continuamos con lo de Hijas del Viento, tuvimos como madrina Fina Sanz, que fue también un bonito proceso, entonces pues entrevistamos a varias personalidades y gracias Alma por ser mi compañera en todo este caminar. Y pues vamos a Ah, presentar.
Muchas gracias, Claudia, por tu confianza, por haberme buscado y buscado, buscado y me encontraste. Te conocí a 15 minutos en Morelia en un congreso al mismo tiempo en nuestros talleres y luego en el Mundial y luego ya aquí sacando fotos y demás. Muchísimas gracias por esa confianza. Muchas gracias a Rosy, tu cisterna, la otra Rosy, tu otra hermana, tu hijo, tu hija, tu familia, tus compañeros, compañeras. Muchísimas gracias, me divertí muchísimo, la pasé increíble y bueno, es una lástima que te vayas, me honraste mucho, me divertí mucho, la pasé increíble. Sí, yo no soy espontánea, soy muy, con el tiempo soy muy puntual, tú eres muy espontánea y sé que vas a estar muy bien porque eres una mujer brillante, inteligente, con mucha vida. Me pegaste un sustote un día de la salud, pero ahí estás muy bien. Te felicito, eres una gran mujer, muy inteligente y brillante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, yo ya nada más concluyo, gracias a mi hijo José Guillermo, que sin saber se metió a investigar cómo realizar nuestra página web y ahí estuvieron mis hijos presentes todo el tiempo, a mi Valeria querida que me ayudó con el Zoom todo este tiempo. Gracias, gracias de verdad a todos los que participaron de muchas formas y sobre todo por confiar en este trabajo y en este bello proyecto que va a continuar, que Alma lo continúa. Y pues bueno, tenemos aquí a nuestro querido Osmar, que es médico con maestría en salud pública y en educación de la sexualidad humana, doctorado en ciencias sociomédicas y certificación europea de medicina sexual, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y profesor de varias maestrías en sexualidad y doctorados en sexualidad y en inclusión, presidente del Congreso Anual 2009 de la Society for the Scientific Study of Sexuality, presidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología 2015-2019, presidente del 24 Congreso Mundial de la World Association for Sexual Health 2019, que ahí estuvimos, Osmar. Y muchas gracias por estar aquí, por honrarnos con tu presencia y sobre todo porque vienes a compartir un tema maravilloso que es la ciencia y la diversidad sexual, hablando de este mes en donde estamos visibilizando y donde, bueno, no nada más es el mes, es toda la vida y por eso te tenemos aquí, porque hay que hacer visibles todas estas propuestas, todos estos argumentos, todas estas cuestiones que nos vienes a compartir hoy, que nos vienes a hacer reflexionar y sobre todo con tu generosidad y con tu grandeza, Osmar, que yo sé que eres muy humilde, pero con tu grandeza también nos vienes a ilustrar. Muchas gracias, Osmar, por estar aquí. Y gracias a todos de verdad. Un abrazo a todos por haber participado todo este tiempo en Hijas del Viento. Gracias, Claudia. Gracias. Gracias, Claudia. Gracias. Osmar, sí. ¿qué nos puedes decir de esta parte de la ciencia de la diversidad sexual? Fíjate que antes de hablar de la ciencia, Bien. Quisiera comentar, por favor, ¿desde cuándo sabemos que existe esta diversidad sexual? O sea, ¿desde cuándo tenemos noticias, registros? ¿Sí? Y lo que tenemos más antiguo, precisamente, es un grabado, ¿sí? En piedra, en Dordoña, Francia, en Losel, ¿sí? Y que se les ha llamado, porque son dos figuras de mujeres que están entrecruzando piernas, frotándose vulvas, ¿sí? Y data de hace 27,000 años, ¿sí? O sea, estamos hablando de hace muchísimo, o sea, 25,000 años antes de nuestra era. Wow. ¿Sí? Y que se les conoce como las lesbianas de Losel, que está en Dordoña, en Francia. Pero posteriormente, bueno, se ha documentado en todas las regiones del mundo, en China, inclusive dentro de los musulmanes, ¿sí? Existen también personas de la diversidad sexual. Por supuesto, yo hablo de los musulmanes porque son una de las religiones, culturas más conservadoras, con mayor rigidez, pues, en sí, que son los países musulmanes los que todavía penalizan y hay hasta pena de muerte por prácticas homosexuales en algunos países.
Y en la Iglesia Católica, quiero hablar, por ejemplo, de algo que me tocó enterarme físicamente. Cuando fui a Turquía, en Capadocia, está San Onofre. San Onofre en Goreme, en Capadocia, y es precisamente un santo que al parecer tiene un estado intersexual, ¿sí? Porque tiene mamas, tiene barba, ¿sí? Entonces, esto, o sea, las personas de la diversidad pasaban a ser parte de los diferentes aspectos de la vida común, ya sea de la religión, ya sea de la política, en todos los aspectos. En donde quiero mencionar también es que es hasta a partir del siglo XII cuando empieza a haber una mayor hostilidad, pero de la religión, hacia la diversidad sexual. Recordemos en las pláticas de Juan Carlos Hernández Meijueiro, que siempre nos dice que el matrimonio se establece a partir del siglo XIII aproximadamente, pero bueno, desde el siglo XII es cuando empieza a haber una mayor hostilidad hacia la diversidad sexual, principalmente hacia la homosexualidad, ¿sí? Luego veamos el desarrollo de la ciencia como tal, los descubrimientos, los inventos, el microscopio, muchos aspectos. Y es que es hasta finales del siglo XIX con el avance de la ciencia médica, que es muy bueno, pero que también, y es muy bueno porque rivaliza con la religión. Entonces la homosexualidad de pasar a ser pecado, llega a pasar a ser enfermedad, ¿sí? Eso es un cambio en el enfoque de la homosexualidad, pero quiero mencionar también, y es donde empieza en 1800 a despegar esta cuestión científica y desde el término homosexualidad se acuña. Y quien lo acuña es Karl Heinrich Ulrich, que él vive de 1825 a 1895 y hace una taxonomía del amor entre hombres, ¿sí? Y en ese documento es cuando nos empieza a hablar sobre, y como era escritor, literato, empieza a hablar de la mitología. Y entonces habla sobre figuras míticas de Urano y Dion. Y le llama los Urning, ¿sí? De Urano, cuando se refiere a hombres homosexuales. Y Dionin para designar a los heterosexuales, a los hombres heterosexuales. Es así como que empieza allá a ponerle algún nombre, algún concepto. Sin embargo, Kerbetti, Carl María, en una carta a Ulrich en 1868, en esa carta le menciona 4 términos: monosexual, homosexual, heterosexual, heterogenital. ¿Sí? Sí. Pero fíjate que, entonces, bueno, ¿qué se entiende ahora por esos 4 términos? El monosexual se refería a la masturbación, al autoerotismo, ¿verdad? Monosexual, ¿sí? En el homosexual, pues sí, a la práctica erótica con otro hombre, porque está hablando de los hombres, pero en el heterosexual se refería únicamente cuando se tenían prácticas eróticas con el fin o buscando la reproducción, ¿sí? Que tampoco era así como que lo único que existía. Y lo heterogenital también cuando se refiere a que pueden entonces tener relaciones sexuales de 2 genitales diferentes, pero ahí pues cabe toda una gran gama, ¿verdad? Y fue hasta 1869 cuando, bueno, 1868 lo hace Kerbetti a Ulrich en una carta, pero ya en un documento publicado fue en 1869 que se acuña o ya se publica el término de homosexual.
Quiero decir que también desde el 1868, también el término heterosexual se iba a publicar, pero no se lo permitió el editor porque le parecía bastante raro. Y esto fue hasta más tarde, a más o menos en 1880. O sea, el primer concepto publicado fue homosexual y hasta 12 años, 11 años después, el heterosexual. ¿Sí? Te puedo hacer una pregunta, Osmar. El primer término que se acuñó de homosexual era para hacer la diferencia y señalamiento. No, fue al revés. Al revés. Primero fue homosexual y Sí, por eso, heterosexual el homosexual. fue para hacer el señalamiento de lo diferente a homosexual. Exacto, gracias. ¿Sí? Fue al revés, exactamente. Muchas Pero gracias. sabe muy bien que 6 años más tarde, Richard von Krafft-Ebing, en 1886, publica su libro de psicopatía sexual, ¿sí? Y al decir psicopatía estamos hablando de psicoenfermedad sexual. Entonces ya empieza a meter todo lo que se catalogaba en ese entonces como enfermedad, que no le encontraban otra explicación, entonces era enfermedad, ¿sí? Eso fue en 1886. Sin embargo, ahí mismo, tanto la palabra homosexual era una enfermedad, pero la palabra heterosexual también era una enfermedad, ¿sí? Y quiero dejarlo bien claro, ¿sí? Porque la heterosexualidad se consideró inicialmente como una pasión mórbida y excesiva por una persona del otro sexo, o sea, como una enfermedad. Y en los diccionarios comunes y corrientes, como el diccionario médico Dorland en 1901, así definía la heterosexualidad como el apetito sexual anormal o pervertido por el otro sexo. ¿Sí? Todavía en 1923, en el New International Dictionary, decía la definición: pasión sexual mórbida por una persona del sexo opuesto. Sabrás, Alma, y el público en general, que ya la definición de heterosexual que conocemos ahorita inició en 1934. O sea que por 48 años, de 1886 a 1934, fue una enfermedad. ¿Sí? Sí. El ser heterosexual era ser enfermedad. Cabe mencionar que inventan un nuevo término para mencionar a las personas que tenían relaciones sexuales, no necesariamente buscando la reproducción entre ambos sexos, ¿sí? Y se les llamaban relaciones sexuales normales, ¿sí? Pero bien, todo esto pasa desde los 1800, principios del 1900, ¿sí? Y encontramos una carta muy bella también en 1935 aproximadamente, una carta de Freud, en que según Freud le dice a una señora en Nueva York que le escribió a Freud, que estaba en Viena, preguntándole sobre su hijo homosexual si lo podía curar, ¿no? Y en esta carta, que es muy bella, se la recomiendo, está en internet, o sea, pónganle carta Freud homosexual y la pueden encontrar, ¿sí? Y entonces él precisamente menciona que dice, la homosexualidad no es desde luego una ventaja, pero tampoco es nada de lo que uno deba avergonzarse, ni un vicio o una degradación, ni puede clasificarse como una enfermedad. Nosotros la consideramos como una variante de la función sexual. Esas eran palabras de Freud en aquel entonces, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que la ciencia, el desarrollo de la ciencia, llega a tipificar la homosexualidad y la heterosexualidad como una enfermedad? Y esto también quiero mencionar que la histeria era una enfermedad. Y una enfermedad producida por alguna situación del útero. Entonces nada más había mujeres histéricas, no había hombres histéricos, ¿sí?
hasta que se dan cuenta científicamente que no va por ahí y la quitan como enfermedad. ¿Sí? Muy bien. Dentro de los 30, 40 empiezan a hacerse estudios sobre diversidad sexual. Recordemos que la chica danesa era en esos tiempos también en la cuestión de transexualidad, y es hasta 1900, hasta los 50 más o menos, que Evelyn Hooker en San Francisco, una doctora, ¿sí? Psiquiatra, empieza a hacer estudios psicológicos y psiquiátricos viendo, bueno, si es una enfermedad, habrá que tener diferencias en los hombres homosexuales y hombres heterosexuales, alteraciones psicológicas o psiquiátricas importantes. Entonces empieza a hacer estudios y otras personas también empiezan a hacer estudios y no encuentran ninguna diferencia. O sea, la prevalencia de psicosis, paranoias, etcétera, es igual entre hombres hetero y homosexuales. Entonces, no hay una enfermedad ahí presente. Todo esto se va observando científicamente que no había alteraciones o sintomatologías específicas de la homosexualidad. Y hace un clic con esta situación que conocemos de Stonewall en Nueva York en 1969, precisamente, en donde, no me voy a adentrar, pero hay una lucha contra la extorsión de los policías, contra muchos aspectos. Es una batalla que hay entre el grupo de policías con el grupo de homosexuales que estaba encerrado y bloquearon una patrulla la salida de ese bar, que nunca les habían contestado y hasta que se cansaron, ¿no? A partir de entonces empieza uniéndose la ciencia y el movimiento social, ¿sí? Para que la Asociación de Psiquiatría Americana en 1973 retirara del DSM-2, ¿sí? A la homosexualidad como enfermedad, ¿sí? Porque en el DSM-1 sí estaba como enfermedad, como una desviación sexual en 1952, cuando sale el DSM-1. Y en el DSM-2 del 73 se retira como enfermedad, aunque sigue existiendo la homosexualidad egodistónica, ¿sí? Esto fue del 73 al 87. Recordarán en DSM-2, en 1980 el DSM-3, en el 1987 el 3R. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, bueno, esto está sucediendo. Por otra parte, otra clasificación importante de las enfermedades, le decimos enfermedades ahorita, pero inició en 1893 la clasificación internacional. Al principio era de mortalidad, únicamente de muerte, y era una lista de causas de muerte que tenía el Instituto Internacional de Estadística. Era un manual estadístico para poder catalogar y decir esta persona murió de tal cosa o de esta otra cosa. Sin embargo, con la creación de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud en 1948 se trae esa clasificación que tenían de mortalidad, pero empieza a incluirle morbilidad. Y entonces aquí, dado que lo que se conocía científicamente la homosexualidad como enfermedad, lo mete como enfermedad y lo mete como una desviación sexual, ¿sí? Eso sucede en la Clasificación Internacional de Enfermedades en su edición 6 en 1948. Y continúa la 7, la 8, la 9 en el 1977, porque se hacen revisiones de estas clasificaciones cada cierto tiempo. ¿Y cómo ves de que, dice uno, sí, en 1973 se retira del DSM-2 la homosexualidad como enfermedad? ¿Por qué no se retiró al mismo tiempo en la Clasificación Internacional de Enfermedades? Lo que quiero decir aquí es de que
En el 77 sale la edición 9 de la Clasificación Internacional de las Enfermedades. Apenas han pasado 4 años. Para nosotros, como científicos, poder modificar la Clasificación Internacional de Enfermedades, la CIE, necesitamos años de discusión. Todavía estamos discutiendo la edición 11. Y la edición 11 que inicia ya a exhibirse en 2018, va a entrar en vigor hasta el 2022. O sea, son 4 años. ¿Sí? Y entonces, del 73 al 77 no había pasado suficiente tiempo y por eso quedó en la CIE 9 como enfermedad todavía. Que hasta 1990, en la CIE 10, es cuando se retira el 17 de mayo como enfermedad. ¿Sí? Y por eso se celebra el 17 de mayo el Día contra la Homofobia. ¿Sí? Entonces, bueno, la ciencia ha influido a través de la historia en ponerla como enfermedad, al igual que la heterosexualidad. La ciencia y las investigaciones han llevado a no ser enfermedad. En el DSM-2 en el 1973, en la Clasificación Internacional de Enfermedades en 1990. Y en la actualidad estamos viendo que no nada más la homosexualidad, sino ya en la CIE 11 también se retiran esos trastornos como trastornos mentales a las situaciones relacionadas con la salud sexual que no necesariamente o en su mayoría no son trastornos mentales, ¿sí? Sino son condiciones asociadas a la salud sexual. ¿Sí? Es así como la ciencia haciendo un recorrido muy rápido, pero muy rico, de cómo ha estado influyendo. Y la ciencia sigue investigando, por supuesto, la diversidad sexual. ¿Sí? Y ya podemos hablar la heterosexualidad como parte de la diversidad sexual. ¿Sí? Muy bien, Alma. Es increíble, ¿verdad, Osmar? Cómo todavía cuando salga el CEO, ¿no? Y el DSM-5 va apenas a quitarse algunas cosas de esa palabra enfermedad o anormal y se va haciendo los sinónimos, ¿no? Que empiezan a ser exclusivos y persecutorios como la homofobia, los crímenes de homofobia y cuestiones de género y de fobias, ¿no? Es El miedo de muchos grupos conservadores, ¿no? uh-huh. Muchos grupos que no creen en los derechos humanos, en los derechos que tenemos todas las personas para mostrarnos y con el derecho a vivir nuestra sexualidad y nuestro bienestar en general, ¿sí? Desde la psicología positiva, desde todos estos índices de bienestar, calidad de vida, ¿sí? Entonces piensan que nada más lo que ellos dicen es hacia donde tiene que ir, pero se olvidan de que existe un buen número de personas que no piensan y no son como esas personas ultraconservadoras. ¿Sí? Es increíble. Y algunas cosas vienen de las religiones, pero el término heterosexual, que casi nadie sabe, ¿no? De como enfermedad también, ¿no? Sí, durante 48 años fue enfermedad. Sí, hasta 1934 ya se conoce la primera definición que no era enfermedad de la heterosexualidad. ¿Sí? Mil gracias. Hoy en día, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando con esto de la ciencia, los sexólogos y por lo tanto todos los estudiosos de la salud mental? Pero primero es la ciencia en la sexología. Creo que va un paso adelante de psicología y medicina. ¿Tú qué piensas de esto? Yo pienso de que estamos en un momento en que se ha desarrollado tanto la ciencia, que me dejan apagar ya, perdón. No, hay cuidado. Fíjate que el desarrollo de la ciencia ha permitido cosas muy interesantes, ¿sí? Y quiero mencionar, por ejemplo,
algo que ahora hemos escuchado bastante, que viene siendo la mentada PCR, la reacción en cadena de la polimerasa. La reacción en cadena de la polimerasa es un análisis de laboratorio, ¿sí? Que se empiezan a tener algunos indicios en los 70s, pero a finales de los 70s, 80s, ¿sí? Es cuando pues se hace un invento, yo le diría así, como un invento en que se permite explorar el DNA desde muestras muy pequeñas. Y Kary Mullis, que es una historia muy interesante, no la voy a contar ahorita, pero si se pueden meter a estudiar un poco sobre su historia, cómo idea las reacciones que deben pasar para crear este artefacto, este análisis para poder ver el DNA, el ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Y que es precisamente cuando inventa esta metodología que nos ha causado ahorita con lo del coronavirus, pues una PCR en tiempo real, ¿sí? Y para todo, para el dengue, para muchísimas infecciones, para muchos análisis, ¿sí? La PCR es muy importante. Esto permitió que en 1983, más o menos, o 90, sí, en el 83 creo, fue cuando le dan el premio Nobel, ¿sí? Por la invención precisamente de esta técnica llamada PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa. Y que, fíjate que esto permitió que en 1990 también se pudiera observar el gen de la región sexual del cromosoma Y, que conocemos el SRY, ¿sí? Que es el que inicia a nivel de la gestación y el desarrollo embrionario la diferenciación sexual, ¿sí? Es por la 16ª semana, 16ª creo, ¿no? Entre las 7 y la 8. La 7 y la 8. 6, 7, 8. 6 para XY, 7 y 8 esperando que haya el estímulo de este gen en el XX, ¿sí? Pero es interesante, o sea, apenas, tenemos 30 años apenas de conocer este gen, el SRY, que está en la mayoría de las veces en el cromosoma Y. Sin embargo, como seres humanos somos XY, cuando se hace la partición ya para nuestras células sexuales, nuestro genoma sexual, que quedan en X y en Y, ¿sí? Y entonces empieza a ver de que puede ser que un cromosoma, perdón, sí, un cromosoma X pueda traerse una copia del Y. Entonces encontramos que hay XX, una persona XX, pero tiene o tuvo o tiene una copia del SRY, ¿sí? Entonces se puede hacer la diferenciación sexual hacia hombre, ¿sí? Biológicamente hacia hombre, porque se trajo una copia ese cromosoma X del cromosoma Y. Sin embargo, bueno, en la misma ciencia, tratando de investigar la diversidad sexual, pues se ha visto que los aspectos genéticos, ¿sí? Te recordarás de cuando se descubrió el gen de la homosexualidad, el XQ28, que ya totalmente está descartado. Hay un estudio muy bonito de cerca de 500,000 personas en que se hace el seguimiento genético y donde no hay evidencia que exista este gen de la homosexualidad. Pero también por el otro lado, y antes de eso, pues los estudios endocrinológicos. ¿Sí? Se pensaba que un hombre homosexual pues era una persona que tenía menos masculinidad, o sea, menos hormonas masculinas. Y el hecho es de que encontraron en algunos casos que sí había un poco de bajo de nivel de hormonas masculinas. En muchos estudios se encontró que eran igual entre hombres heterosexuales y homosexuales,
Y en algunos estudios se encontró que era más todavía las hormonas masculinas en hombres homosexuales que en heterosexuales. También se ha visto la influencia de lo que se le llama en la diferenciación sexual la masculinización del cerebro, el efecto de la testosterona en el desarrollo del cerebro. Y las hormonas tienen dos efectos, uno de organización y otro de activación, ¿sí? Y en el de organización es en el desarrollo del cerebro, cómo influye la testosterona. Y se dieron casos muy interesantes. En 1957, a la mitad del siglo XX, cuando a alguien se le ocurrió inyectarle testosterona a cobayas preñadas y luego observaron que las cobayitas, o las cuyas también, como les llaman, hembras presentaban una conducta sexual masculinizada, queriendo montar a otros animalitos de estos de laboratorio y que tenían la respuesta sexual típica de las hembras, que era de parar la colita, ¿sí? No la tenían, ¿sí? Entonces tenían conductas masculinizadas a nivel de estos animales. Entonces están las cuestiones endocrinológicas, las cuestiones genéticas. Ahorita se está investigando si es que las feromonas y qué es partes del cerebro se activan entre feromonas masculinas y femeninas. Sin embargo, en mujeres homosexuales, en lesbianas, no sucede lo mismo que con los hombres homosexuales, ¿sí? A ver, No hay una evidencia ahí como tal. Pero como alguien dijo, pues entonces buscamos qué es lo que da la heterosexualidad, ¿sí? O sea, como que, ¿por qué no nos volteamos en lugar de buscar la causa de la homosexualidad, busquemos la causa de la heterosexualidad, La ¿no? mayoría, ¿no? Hay más Entonces, posibilidades de estudio. pero es una mayoría, sí, por supuesto que es mayoría, pero también cuando buscamos sobre la prevalencia de homosexuales, de transexuales o transgénero también, en el mundo vamos a encontrar cifras muy diferentes, ¿sí? Y pues ya sabemos que desde 15 hablaba de que más o menos un 10% de la población masculina sería homosexual y el 6% exclusivamente homosexual. Entonces en la escala de 15 veíamos pues toda la gama, exclusivamente homosexual a exclusivamente heterosexual, pero hay otros intermedios ahí, ¿sí? Entonces estaríamos hablando, si nada más nos quedáramos con el 10% de 15, estaríamos hablando de millones de homosexuales en México, ¿sí? Esa es tu escala de 0 a 6, ¿no? Claro. Pero luego también, cuando hablamos de bisexualidad, Alma, que en los 80s no se creían en la bisexualidad. Decían, no, lo que pasa es de que va para gay, pero todavía no se anima. Pues está en el trayecto, ¿sí? Y la ciencia misma ha comprobado de que sí existe la bisexualidad como tal, ¿sí? No es de que sea un paso para la homosexualidad, ¿sí? Y posteriormente, cuando hablamos sobre asexualidad, ¿sí? En realidad no hay una orientación hacia un sexo o hacia el otro sexo, ¿sí? Y la misma ciencia se ha encargado de ir viendo estos aspectos y dice, no, es que sí existe esta situación que le llamamos asexual o bisexual, ¿sí? Todos estos aspectos. Creo que la ciencia es muy importante para entender las situaciones de la vida cotidiana, pero también quiero decir de que tiene que ir muy de la mano ambas cosas, ciencia y el movimiento social. El activismo ha sido muy importante
Recordemos que cuando el VIH-Sida, por ejemplo, quienes primero respondieron fueron los grupos de homosexuales, ¿sí? En fomentar la prevención, en distribuir condones, porque la ciencia y el gobierno no creían en el VIH, ¿sí? No, Y no entonces los recuerdo. grupos no gubernamentales, los grupos activistas, fueron los que empezaron por muchos años a dar talleres sobre prevención del VIH que conocemos ahorita. Entonces, sí, yo creo que ambos aspectos son importantes. La ciencia como tal, pero el movimiento social, el activismo, que conjuntamente deben formar las políticas públicas de un país o de una región o de todo el mundo, como se hace actualmente. Sí, es un súper avance, ¿no? Porque un gen de aquí, un gen de allá, eres bisexual y no. Y los gays y lesbianas decían, no se aceptan, los bisexuales no te aceptas, ¿no? Y los heterosexuales no te defines. Y crea muchos problemas de discriminación, exclusión y fobias. Claro, cuando lo importante es la interacción con todas las personas, sin importar cuál sea su orientación, su gusto o con quién se acueste en la cama o en la mesa del comedor. O sea, eso no nos debe importar. Debemos de respetar a la persona como tal, ¿sí? Las cuestiones éticas, bioéticas, y bueno, tenemos que seguir luchando por los derechos humanos en general, pero los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas. Fíjate que en el 2013, este consenso de Montevideo, en donde habla sobre la educación sexual que se debe de dar, y en donde se habla también de cómo se tiene que también considerar a las personas no heterosexuales, ¿sí? Y evitar la discriminación con políticas, con educación y con servicios de salud hacia estos grupos. Y lo menciona explícitamente, ¿sí? En varios apartados del consenso de Montevideo, que precisamente México es ahorita quien se encarga de llevar, pues, la propuesta, ¿sí? De la metodología que se debe seguir para estar midiendo que se está haciendo en los países, ¿no? En México, creo que esto está en el Consejo Nacional de Población, la responsabilidad de llevar esta metodología para evaluar si se está siguiendo el Consejo de Montevideo, ¿sí? En todos los aspectos de la diversidad sexual. Pero también quisiera mencionar, Por favor. si hablamos de diversidad sexual, ¿sí? Generalmente nos referimos a la diversidad sexual aparte de los heterosexuales. Pero inclusive dentro de la heterosexualidad y dentro de la homosexualidad también hay una gran diversidad, ¿sí? Y en esta diversidad, si nosotros vemos los colones de la sexualidad, género, reproducción, erotismo, afectividad, y si en cada uno de estos cuatro vemos qué gran diversidad hay, ¿sí? Diversidad en formas de reproducirse, biológica y no biológicamente. Diversidad en el erotismo. Y aquí hablaríamos de nuestras expresiones de nuestro comportamiento sexual. Esto que se le ha denominado desde Moni las parafilias o las filias, ¿sí? Que luego cuesta trabajo leer en literatura en inglés porque cuando dicen parafilias se están refiriendo a filias también, ¿sí? Y entonces, bueno, esto hay que entender cuando estamos leyendo artículos, artículos o ensayos relacionados a las expresiones de nuestro comportamiento sexual, ¿sí? Y si hablamos de formas de relacionarse, de la afectividad que tenemos entre las personas, también hay una gran diversidad, ¿sí? Las parejas monógamas, los frees, el poliamor, tantas situaciones que existen esa diversidad y que creo que lo mejor es tener esa comunicación con nuestra pareja o nuestras parejas
yo soy así, y no andar escondiéndonos y haciendo cosas escondidas, clandestinas, porque eso está faltando al compromiso y a la comunicación que yo tengo contigo como pareja, ¿no? O sea, hablando claro, se entiende la gente. Algo muy importante que has dicho el día de hoy, o sea, no solamente es la ciencia, la ciencia médica, la ciencia de la psicología, sino lo social y los grupos sociales. Ha sido esto muy interesante porque luego todos los estudios buscando causas de las diversidades, para no mencionar todas, son muy biologicistas y se olvidan de esta parte social, que son muy interesantes y aportan siempre, pero, ¿no? Por ejemplo, los mushes en el sureste del país, ¿no? En Oaxaca, en el Istmo de Guantepec, y luego en los zapatistas y todo esto que habla Silvia Marcos en Chiapas, ¿no? Que es otra forma de autodefinirse, de colocarse en la vida y demás. ¿Qué nos puedes tú decir de esto, Bueno, Osmar? yo te pudiera hablar también, y tiene muchas décadas, y ha sido muy importante desde lo social, Ujú. el movimiento queer. Ajá, oh, qué bien. El movimiento queer, que no es que irte a la bioquímica o a la neurona, o sea, aquí están, ¿sí? Aquí se manifiestan, y creo que el movimiento queer, y la teoría queer, como teoría, de ciencias sociales, por supuesto, ha sido muy importante porque ha dado pauta a muchos movimientos sociales a que se respete. O sea, no tenemos por qué admitir lo que nos quieren decir, el estereotipo o lo normativo, porque en lo normativo no estamos todos, ¿sí? Ni todos ni todas. Entonces, estamos un grupo aparte, ¿no? Entonces, esa situación que viene siendo, haciendo una traducción muy simple, es estar en contra de lo que nos dicen que está establecido y tengo que ser. Yo soy en base a mi historia, a mis creencias, a mis valores y en lo que yo quiero ser, y no necesariamente tengo que seguir lo que tú, alma, me dices que está escrito para mí como yo debo de ser. No, ¿por qué? Lo femenino y lo masculino para ti o Eso para es mí. por un lado, pero hay muchas situaciones. Y en esto me recuerdo mucho, y tú lo has de conocer muy bien, Alma, todo este movimiento de las hermanas de la perpetua indulgencia. No sé si te acuerdas. Sí, me En San acuerdo. Francisco, que son estos hombres masculinos, hipermasculinizados en algunos momentos, ¿sí? Con barbas y bigotes, Bigotes fuertes. vestidos de monjas, ¿No? ¿sí? Con una maquillaje, pero no el maquillaje femenino. Y de esto me llega a recordar a lo que unas décadas para acá se les ha llamado las dragas o los dragas, ¿sí? De que pues precisamente no es de que quieran copiar un rol femenino, es ser como son, o sea, en extrapolado tal vez en su vestuario, pero que es muy interesante esto. Entonces, esta situación es lo que, sí, como tú dices, Alma, mi mensaje es así, lo científico, metodológico, de laboratorio, lo que quieran ustedes, pero la ciencia social también es científica y que es muy importante y cómo tenemos que ir entrelazando esto. Y entramos a metodologías cuantitativas y cualitativas en un momento dado que no son contrarias, no, se van ayudando una a la otra, porque podemos llegar a la verdad y esa verdad va a ir cambiando desde una perspectiva y le sumamos la otra, regresamos con la primera y le vamos sumando la otra, de entre lo cuantitativo y cualitativo. Las dos metodologías son muy importantes, ¿sí? Para lo que cuando queremos observar una realidad cambiante y una realidad compleja.
compleja, diferente, pero la diferencia hace fortalezas, ¿verdad? Y Claro, la filosofía, la historia, la literatura, bueno, el arte, que aquí nos acompaña alguien muy importante que yo admiro mucho, a nuestra querida Cristina Friedman. Es un claro, honor tenerte Cristina. aquí, Cristina. Gracias. Osmar, muchas personas, bueno, la pregunta es, ¿qué tanto están las diversidades, homosexualidades en los animales y no solamente en los Qué humanos? bueno que me preguntas eso. Mm, Fíjate que antes se llamaba que la homosexualidad era un pecado antinatura. Y cuando les dices, oiga, señor, señora, en la naturaleza existe y se ha observado en más del 50% de las especies de animales, llámese insectos, aves, peces, mamíferos, reptiles, existe la homosexualidad, la bisexualidad, los comportamientos, ¿sí? Y no nada más es de que es el lobo alfa, no, 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 existe en general en todas estas especies. Digo en más del 50% porque no todas las especies se ha observado el comportamiento homosexual. Y si tú recordarás, Alma, en el Congreso de Guadalajara, que trajimos a una doctora muy interesante, Joan Rogarden, de la Universidad de Stanford, como conferencista magistral, en que precisamente ella tiene un libro muy interesante sobre el arco iris en la naturaleza, hablando de los animales, y en las culturas humanas. Y lo importante es de que ella, un libro muy importante porque habla sobre teoría de la evolución, pero también de cómo no está de acuerdo a la teoría de la evolución darwiniana, ¿sí? Por un lado, y le hicieron llegar al Papa de aquel entonces ese libro para que estudiara esos aspectos, ¿no? Y es bien interesante. Entonces, se ha comprobado, se ha evidenciado, se ha observado que existen comportamientos homosexuales, bisexuales, ¿sí? Y hasta algunas cuestiones de género, no únicamente del acto sexual, ¿sí? Sino cuestiones de género interesantísimas en los animales, ¿sí? Bueno, yo hablo de John Rogarden porque la tuvimos aquí en Guadalajara en el Congreso de la FEMES, pero hay arriba de 100 publicaciones que nos demuestran estas evidencias, claro, ¿sí? Es maravilloso cuando la trajiste a Guadalajara, la invitaste, fue grandioso lo que presentó en el Congreso, ¿no? Sí. ¿Verdad? ¿Qué otra cosa nos quieres decir al respecto para quitar mitos, prejuicios, culpas, homofobias, fobias? Porque bueno, hemos visto lo de géneros en otras culturas, no se representa con el azul y blanco, maquillarte o no, ¿no? Usar traje, lo rosa y lo azul, sino de mil otras formas y muchas veces la mayoría de los adornos están en los hombres, no en las mujeres, ¿no? Como lo femenino desde esta perspectiva, desde este país, en este lugar, en este presente. Es que fíjate que pasa una cosa, principalmente en los animales, ¿sí? El hombre tiene que tener todos esos atributos para llamar la atención de las mujeres. Uh-huh. Y en el ser humano pareciera que fuera al revés. Sí. La mujer es la que tiene que tener arreglarse y tener los atributos para agradarle y que el hombre pueda seleccionar, cuando en la naturaleza es al revés, ¿sí? La que selecciona con quién va a tener el encuentro es la hembra. Uh-huh. Bueno, ¿qué quiere decir? Que los seres humanos también en algunas culturas, en algunos grupos, la mujer es la que selecciona al hombre, ¿sí? En esas interacciones heterosexuales, ¿sí? Como Pero una luego, normatividad, ¿no? Acá. sí, Uh-huh. sí, pero luego existe también en que existe el malentendido de que en las parejas homosexuales, por ejemplo, una persona tiene que seguir el rol masculino y el otro femenino. Cuando no, o sea,
E inclusive en parejas heterosexuales, cuando ya de repente empiezas a ver de que pues, los roles masculinos y femeninos están cambiados en parejas heterosexuales. Quien es la proveedora es la mujer, ¿sí? Y al hombre le cuesta trabajo admitir eso, porque es algo que le han puesto en su mente y en su esencia que debe ser el proveedor. Entonces puede haber conflictos, cuando la realidad es de que cualquiera de las dos personas pueden ser proveedoras o las dos personas, que sería lo mejor, ¿no? En este caso. Y me preocupa el hecho de que, pues en la actualidad, las mujeres se están preparando cada vez más y más. Digo, me preocupa más que los hombres no podamos resistir esto, ¿sí? De que tenemos mujeres más preparadas con mayores responsabilidades y no esa tontería que ocurrió en uno de los candidatos recientemente, de que si una mujer tenía más educación que su jefe, se le despedía porque no podía tener más nivel educativo formal, ¿sí? Que el jefe. O sea, que si un jefe era licenciado en algo y la mujer era con maestría o doctorado, que no podía estar, la tenían que despedir. O sea, qué tontería tan garrafal esa, ¿no? O sea, creo que las mujeres se han ido preparando mucho y pues y creo que el mundo próximo va a ser un mundo de mujeres. De hecho, si hacemos estadísticas en estudios, ya está más arriba que los hombres, ¿no? ¿Sí? Y en este país, bueno, quien provee realmente, en la mayoría también en estadísticas del IFE es la mujer. Claro. Pero los Vamos crímenes, a verlo. los, Ya empezamos a ver amos de casa, ujú, ¿sí? ya, Pero apenas está muy poquito, pero pues se tiene que dar, pues. muy bien, maravilloso. Vamos a ver algo más que nos quieras comentar, porque esto es infinito y no se acaba nunca, pero para empezar a ir cerrando y queremos pasarles un PowerPoint. Ok. Con lo que quisiera cerrar es de que no importa qué tan diverso, bueno, en primer lugar, todos somos diversos y diversas, ¿sí? Y en nuestro ser, como hombre o como mujer, vamos a tener nuestras diversidades masculinas y femeninas también, hacia el interior de cada persona. Que aceptemos eso de nosotros y de nosotras para poder interrelacionarnos con nuestra pareja y con las demás personas, ¿sí? Porque si no aceptamos esas situaciones, vamos a tener conflictos. Y conflictos de mi persona, por no permitir lo otro, por no respetar a la otra, ¿sí? Entonces eso es lo que quisiera ir cerrando sobre esta diversidad de lo que somos, cada quien, cada uno, cada una, porque somos diferentes en diferentes lugares. Sí, en la casa somos de una forma, en el trabajo somos de otra y en la calle somos de otra. Somos diversos y diversas también en nuestro comportamiento cotidiano. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a pasar el PowerPoint y abrimos preguntas y respuestas, porque aquí nos acompaña Ligia, que es una gran investigadora de Mérida, mucha gente. Gracias, Osmar. Gracias, Claudia. Gracias, Gustavo. Gustavo, muchas gracias. Sí, cuando quieras comentar alguna de las fotos, por favor. Gracias, Osmar. Esa es una fotografía de la Universidad de Guadalajara, donde ya tengo 38 años trabajando. Sí, esa es. Gracias. Hijos, aquí estamos en una riquísima mesa que organizaste tú, Alma, en uno de los congresos de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, De precisamente masculinidad es un simposio, sí. un simposio sobre masculinidades, en donde estás tú, por supuesto, David Barrios, Eusebio, con cara de asombro ahí ante alguna pregunta o comentario de alguien, y tu servidor ahí estoy. Importantes recuerdos. ¿Te acuerdas de esto? Claro, precisamente es en el Congreso, es en el 2017 en Guadalajara, ¿sí? Que pues ha sido también uno de los
congresos más grandes de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, en el que estaba yo como presidente en ese entonces, y que pues es una foto muy bonita que fue aquí en el Congreso de Guadalajara 2017. Sí, ahí está mucha gente. Esa también es del mismo momento, pues, de diferentes tomas, en donde está Joselo, sí, Juan Antonio, ahí vemos, y la actual presidenta de la federación. En fin. Sí, pues muchísimas amigas y amigos que hemos hecho durante todo este trayecto. Aquí, precisamente, estoy en la Universidad de Guadalajara, en uno de los eventos que tenemos con cierta periodicidad, hablando sobre los puentes de la salud sexual en uno de los días mundiales de la salud sexual, que era de construir puentes en ese entonces. En creo que estamos presentando o difundiendo el Congreso Mundial, haciendo la promoción desde el Congreso Mundial de Salud Sexual que tuvimos, el internacional, en el 2019, y estamos en alguno de los eventos por el cual estuvimos difundiendo. Que fue muy importante, aquí estoy con Rodrigo Moeno, pero en este evento fue muy importante porque fue precisamente un 17 de mayo, estamos en Los Pinos, en donde precisamente en el sexenio pasado se intentó modificar todos los reglamentos mexicanos para que tuvieran un lenguaje inclusivo, un lenguaje de género, ¿sí? Y asistieron otras personas, Luis Perelman estuvo ahí, David Barrios también estuvo, y otras amigas. Y yo también andaba con David. Claro, tú también estuviste, pero Sí, creo que fue interesante. algo que no pegó, una buena iniciativa que no pegó cuando pasa a la legislación, y como que todavía hay que trabajar mucho con legisladoras y legisladores en las cámaras, ¿sí? Aunque se tenga una buena intención, pero a veces no pegan estas cosas. Pero creo que fue importante. Me recuerdo que esta vez para el 17 de mayo se pintó los pinos con colores del arco iris. Es impresionante en ese sexenio. Gracias. En estoy también promoviendo el Congreso Mundial de Salud Sexual, y en donde estamos haciendo alguna promoción. Sí, has abierto muchos caminos. Muchas gracias. Sí, fíjate, aquí estamos en una rueda de prensa que tuvimos en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara. Está Armando Díaz, está Matilde Corrales, está Ángeles, y estamos hablando precisamente de la importancia. Esto era para el Congreso del 2017 en Guadalajara, que hicimos la presentación en una rueda de prensa en la Universidad de Guadalajara. Aquí estamos ya en otra situación, más sobre salud, no tanto relacionado con sexualidad, y que están el rector y el secretario del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y también por parte de la universidad está Juan Carlos, que es el que está hablando, haciendo alguna rueda de prensa sobre alguna temática sobre salud. Y aquí estamos en un programa del Canal 44. Quiero mencionar que en el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, con Laura Flores, tuvimos también en una época de alrededor de 136 programas semanales de Sexo Luego Existo, que era precisamente un programa
de educación, elaborado de una forma muy interesante, hablando sobre educación sexual, educación integral de la sexualidad y la salud sexual, por supuesto. En este caso, pues estamos en la Universidad de Guadalajara también. Estamos en algún evento de una de las divisiones del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Gracias. Ya está Mati otra vez. Está Mati otra vez y estamos también con una de las legisladoras que aquí en Jalisco ha colaborado mucho, en el que recuerden que en Jalisco tenemos una mesa de trabajo que se llama Mesa Educación, se llama Mesa de Salud y Educación Integral de la Sexualidad. Entonces es la mesa 6. Sí, salud, educación integral de la sexualidad, ese acrónimo es lo que dice 6. Estamos aquí promoviendo precisamente algunas de las cuestiones sobre salud y educación integral de la sexualidad. En eso estoy presentando algo, creo que es desde la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología. Muy bien. Y aquí mis queridas amigas Alma y Claudia, hijas del viento, ¿sí? En donde pues felicidades a ambas, ¿sí? Y pues muchas gracias por la invitación a este programa. Oh, es maravilloso, abres camino dentro de los sexólogos a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias por tus conocimientos, por aceptar esta entrevista y seguimos aquí.